Buenos días, nosotros somos alumnos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Regional Altiplano, pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nosotros actualmente cursamos quinto semestre, pertenecientes a la carrera de Ingeniería de Minerales. A continuación hablaremos sobre dos temas, que la doble capa eléctrica y la tensión superficial, pertenecientes a la materia de flotación impartida por el Dr. Gilberto Rosales Marín. A continuación se presentará mi equipo. Mi nombre es Víctor Rosas. Mi nombre es Adonai Flores. Mi nombre es Mía Robredo. Mi nombre es Cristian Leija. Mi nombre es José Luis Moreno. Y su servidor, Diego Puente. Ahora daremos inicio a nuestra presentación. La flotación es un proceso en el cual se involucran tres estados de la materia: uno sólido, uno líquido y uno gaseoso. El sólido se hace presente en el mineral que deseamos flotar. La fase líquida es el medio acuoso en el cual se encuentra disuelto el mineral, y la fase gaseosa, que es el aire o las burbujas que se le inyectan para que éste pueda ser flotado y separado de la ganga. La doble capa eléctrica, o en inglés double cap layer, es un fenómeno importante en la flotación de minerales, ya que este nos ayuda a explicar cómo es que el mineral se adhiera a la burbuja y este pueda ser flotado. La doble capa eléctrica es un fenómeno que ocurre en la superficie de la partícula de un mineral cuando se encuentra en un electrolito. Un electrolito es un medio acuoso cargado de iones o sales. En este entorno, el mineral atrae a iones cargados opuestamente a ella, formando una capa interna denominada capa de Stern. A su vez, el mineral también atrae a unos contraiones, formando una capa que se encuentra difusa en la solución. La capa de Stern. En esta capa, los iones se unen a la superficie del mineral a través de cargas electroestáticas, formando así una pequeña capa delgada con carga opuesta al mineral. A su vez, el mineral con carga negativa atrae a unos contraiones, formando una capa que se encuentra difusa en la solución. Bueno, como ya les explicó mi compañero, las partículas que se encuentran en los coloides tienen una carga eléctrica que por lo general suele ser negativa, atrayendo contraiones de carga positiva que forman la primera capa denominada capa Stern. Fuera de esta se forma la capa difusa, donde encontramos iones de ambas cargas, es decir, positivos y negativos. La carga de la partícula genera fuerzas de repulsión entre ella y las otras partículas, dado que tienen la misma carga. Si la carga es elevada, las partículas permanecen dispersas y en suspensión, y si esta está disminuida, las partículas tienden a aglomerarse y sedimentarse fuera de la suspensión. Las partículas tienen su valor máximo de potencial eléctrico en su superficie, y a mayor distancia de esta, el potencial va disminuyendo, aproximándose a cero fuera de la capa difusa, como se muestra en la gráfica. El valor máximo de potencial eléctrico, es decir, el de la superficie del mineral o la partícula, no es posible medirlo, por lo tanto recurrimos a medir el potencial Z, que es la diferencia de potencial entre la superficie de la partícula y el límite de la capa difusa. Este se obtiene por medio de un proceso llamado electroforesis. El potencial Z controla la fuerza de repulsión de las partículas y, como ya vimos, estas fuerzas son las encargadas de dispersar o aglomerar las partículas. También vamos a hablar sobre lo que es el pH, ya que este controla la carga de la partícula. A pH ácido, la superficie tiende a cargarse positivamente y a pH básico tiende a cargarse negativamente. En el proceso de la flotación, los reactivos se absorben según la carga de la superficie del mineral. El pH lo que hace es ajustar la carga y por tanto facilita o impide la absorción de los colectores o los reactivos. De esta manera optimiza el proceso, la selectividad y la recuperación del proceso. Existen varios modelos de lo que es la doble capa eléctrica que han sido propuestos a lo largo del tiempo para comprender tanto como su estructura como su comportamiento. Algunos de los modelos más conocidos es el modelo de Hedmond, que este modelo es el más simple. Considera que la doble capa eléctrica es como un condensador plano. Los iones se acumulan en dos capas discretas, una en la superficie del electrodo y otra en la solución electrolítica. Estas están separadas por una distancia fija, ya que este modelo ignora la difusión iónica y la estructura del disolvente. Esta está formada por los iones que se acumulan discretamente sobre su superficie del electrodo, formando una capa compacta. La carga de esta capa es equilibrada,
por una capa de iones de carga opuesta en la solución, a una distancia de aproximadamente un radio iónico. Como segundo modelo tenemos el modelo de Bohm-Chapman. Este modelo mejora el modelo de Helmholtz, ya que considera la distribución difusa de iones en la solución. Los iones no están rígidamente adheridos a la superficie, sino que distribuyen de acuerdo con una estadísticas de Boltzmann, ya que esta forma una capa difusa donde la concentración de los iones disminuye al aumentar la distancia sobre la superficie del electrodo. Esta está formada por los iones que se distribuyen en la solución de acuerdo a las estadísticas de Boltzmann, formando una capa difusa donde la concentración de los iones está cargada por cargas opuestas a la del electrodo. Es mayor cerca de la superficie y esta se distribuye exponencialmente al aumentar su distancia. Como tercer modelo tenemos el modelo de Stern. Este modelo combina los aspectos de los modelos de Helmholtz y los modelos de Bohm-Chapman. Esto reconoce que la existencia de una capa compacta cerca de la superficie del electrodo y una capa difusa más alejada de ella. La capa compacta incluye iones absorbidos específicamente y moléculas disolventes, mientras que la capa difusa contiene iones distribuidos por fuerzas electrostáticas y térmicas. Esta está formada por la capa de Helmholtz. Los iones se absorben específicamente en la superficie del electrodo o están solvatados, y estas se acercan a la superficie hasta una distancia mínima, ya que más allá de esta capa se forma la capa de Bohm-Chapman, donde los iones se distribuyen difusamente debido a la agitación térmica que contienen. Entre las moléculas de un líquido existen fuerzas intermoleculares que actúan como pequeños lazos invisibles, manteniéndolas unidas. Dentro de cierto líquido, cada molécula está rodeada de muchas otras, distribuidas de manera uniforme. Estas moléculas vecinas ejercen fuerzas de atracción en todas direcciones, creando un equilibrio perfecto. Es por eso que una de las moléculas en el interior permanece estable, ya que todas las fuerzas que recibe se compensan entre sí. Pero esta situación cambia cuando nos acercamos a la superficie. Ahí las moléculas ya no están completamente rodeadas, ya que a la falta de moléculas vecinas en una de las direcciones genera un desbalance de fuerzas, lo que provoca que la superficie del líquido se comporte como una especie de piel tensa, logrando que, por ejemplo, algunos insectos pequeños puedan caminar o pararse sobre esta capa, como se puede apreciar en la imagen que tenemos aquí al lado. Dentro de los procesos de flotación, la tensión superficial se manifiesta en la fuerza que mantiene cohesionadas a las moléculas del agua y que permite la estabilidad de las burbujas de aire dentro de la pulpa. En una celda de flotación, estas burbujas actúan como vehículos selectivos, ya que gracias a la tensión superficial pueden conservar su forma, ascender a través del medio líquido y especialmente adherirse a la superficie de los minerales que han sido previamente condicionados para volverse hidrofóbicos. Cuando la burbuja se encuentra con una partícula hidrofóbica, se forma una interfase de aire, agua y sólido. Esta estabilidad depende directamente de la tensión superficial y de cómo los reactivos modifican la energía superficial de nuestro mineral. Características de la tensión superficial. Es la fuerza que hace que la superficie de un líquido se comporte como una película elástica. Esto sucede porque las moléculas están más unidas entre sí. Tiene un valor de tensión superficial diferente. Por ejemplo, el agua con una temperatura de 20 grados Celsius tiene un valor de 72.8 mililitros por metro, el etanol de 22 mililitros por metro y el mercurio cerca de 485 mililitros por metro. Para medirla existen diferentes métodos como el anillo de Dunoui, la placa Wilhelmy y la gota colgante, que analizan la fuerza o la forma que toma el líquido en la superficie. Cuando aumentamos el área de la superficie del líquido, también aumenta la energía necesaria, porque tiene un exceso de energía en la superficie llamado energía libre superficial.
La tensión superficial explica por qué se forman gotas de agua, por qué algunos insectos caminan sobre el agua y por qué ciertos objetos muy ligeros pueden flotar aunque sean más densos. Siguiendo con las características, ahora veremos la dependencia con temperatura y solutos. La tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura. Mayor energía térmica reduce las fuerzas cohesivas. Tensoactivos surfactantes reducen fuertemente la tensión superficial al orientarse en la interfaz. Ejemplo, jabón y detergente. Sales y solutos pueden aumentarla y disminuirla según su naturaleza. Efecto específico iónico. Siguiendo con sus aplicaciones prácticas, formación y estabilidad de burbujas y espumas. Proceso de separación, espumación y flotación. Recubrimientos de pintura y humectación. Importante el ángulo de contacto. Microfluídica y fenómenos en gotas y fibras. Siguiendo con el video, les mostraré un experimento donde se aplica la tensión superficial. Continuemos. Tensión superficial es la medida del trabajo requerida para aumentar la superficie en una unidad de área a presión, temperatura y masa constantes. Esto quiere decir que la tensión superficial mide cuánta energía necesitas para crear otra superficie en un líquido. También nos dice que la tensión superficial es fuerte cuando las moléculas actúan con fuerza entre sí. ¿Por qué? Porque crear una nueva superficie rompe las fuerzas intermoleculares y porque crear otra superficie requiere más energía. Si se conocen la naturaleza química del líquido, es posible estimar el orden de magnitud de su tensión superficial. Por ejemplo, las sustancias polares como el agua o los alcoholes, o los metálicos como el mercurio, tienen una mayor tensión superficial. En cambio, los hidrocarburos tienen una menor, y esto permite predecir qué fenómenos ocurrirán, como las gotas que se forman, capilaridad, etc. La definición de la tensión superficial es la siguiente. La tensión superficial es igual a la derivada de la energía libre superficial con respecto al área interfacial. Obviamente esto a temperaturas, presión y masa constantes. La tensión superficial gobierna el comportamiento de la interfaz burbuja-líquido. Entonces, en flotación, las etapas clave en la captura de un mineral por una burbuja son: número 1. Encuentro y contacto burbuja-partícula. Número 2. Desplazamiento de la película líquida entre partícula y burbuja. Esto quiere decir que la ruptura de la película. Número 3. Formación de contacto sólido-gas estable. Esto es la adhesión. Esto depende del ángulo de contacto y de las fuerzas interfaciales. Número 4. Transporte en la espuma hasta la tolva. Esto para la estabilidad de la espuma. A continuación, les enseñaré las 3 leyes y ecuaciones más importantes utilizadas en flotación. Número 1. Tenemos la ecuación de Young, esto para algún ángulo de contacto. Tenemos que la tensión superficial de un sólido en vapor es igual a la sumatoria de la tensión superficial de un sólido líquido y un líquido vapor. Esto multiplicado por el coseno de teta, donde teta es el ángulo de contacto. Número 2. Tenemos la del trabajo de adhesión. Si queremos conocer el trabajo de adhesión, tenemos la tensión superficial del sólido vapor multiplicado por 1 más el coseno de teta. Esto nos indica que mientras mayor sea la tensión del líquido vapor o mientras mayor sea el ángulo de contacto, esto significa que se ocupa más energía para la adhesión. Esto afecta en la estabilidad de la burbuja y en la compresión de la película líquida. Número 3. Ahora de Young-Laplace. Esto es para la presión de la burbuja, donde tenemos delta P, donde nos indican los cambios de presión. Esto es igual a la tensión superficial del líquido vapor, esto multiplicado por la sumatoria de los radios. En este experimento se puede apreciar que la tensión superficial del fluido, en este caso el agua, genera una fuerte unión en la capa superficial,
Gracias a las fuerzas intermoleculares de este fenómeno, la pimienta se mantiene arriba sin hundirse. Luego, con un reactivo como el jabón, rompemos la tensión superficial debido a la modificación de las moléculas. También se podría romper aumentando la temperatura. Siguiendo con el video, un experimento donde se aplica la tensión superficial. Tenemos un vaso con agua y talco, procedemos a echarle talco al vaso, ahí se puede observar claramente la tensión superficial. Aquí te lo explico paso a paso. Antes de poner el talco, el agua tiene tensión superficial, que es una especie de película elástica en la superficie del líquido. Esto ocurre porque las moléculas de agua en la superficie se atraen entre sí fuertemente, creando una capa que resiste la ruptura. Al poner el talco queda flotando sobre la superficie del agua sin hundirse. Esto sucede porque el talco es muy liviano y no rompe esa película de tensión superficial. Además, el talco no se moja fácilmente, así que se mantiene sobre esa capa como si descansara sobre una membrana. A continuación realizaremos un experimento donde se ven involucrados los dos fenómenos, la doble capa eléctrica y la tensión superficial. A continuación presentaremos nuestros materiales: un vaso precipitado con agua, jabón en líquido y azufre en polvo. Cuando se agrega azufre en polvo al agua, se forma una doble capa eléctrica en la interfaz entre el azufre y el agua. La doble capa eléctrica consiste en una capa de iones y moléculas de agua que se ordenan en la superficie del azufre. La capa interna de la doble capa eléctrica está compuesta por iones y moléculas de agua que se orientan hacia el azufre, mientras que la capa externa está compuesta por iones y moléculas de agua que se orientan hacia el agua. Cuando se agrega jabón líquido al agua, se reduce la tensión superficial del agua y se altera la doble capa eléctrica. El detergente se absorbe en la superficie del azufre, lo que reduce la carga eléctrica en la superficie del azufre. Al reducir la carga eléctrica en la superficie del azufre, se reduce la repulsión entre las moléculas de azufre y las moléculas de agua, lo que permite que el azufre se hunda más fácilmente en el agua.